para ser edificados, para crecer en el conocimiento de la verdad, para que haya una maduración claro de la voluntad de Dios, y sobre todo alinear nuestros ministerios, nuestro servicio a la luz de las Escrituras. Tenemos que entender que los parámetros divinos son distintos a los parámetros naturales y humanos, y es nuestra responsabilidad poder conocer cuáles son estos parámetros para que alineemos nuestros ministerios en línea a la luz de las Escrituras. Hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos, y no pues de una manera meramente natural. Nuestro servicio debe ser un servicio espiritual. Amén. Entonces, vamos a alinear aquí. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a seguir avanzando en nuestro estudio antropológico, la antropología bíblica, que tiene que ver con cómo nos vemos, cómo debemos vernos a la luz de las Escrituras, cómo debemos servir, cuál es la perspectiva que debe guiarnos y orientarnos en cuanto a nuestro movimiento, nuestras acciones. En primer lugar, hermanos, cuando hablamos de nuestro servicio, el estar pues inmersos en la labor ministerial, una de las cosas importantes que debemos tener presente es que en este llamado que Dios nos ha hecho, no nos representamos a nosotros mismos. Nosotros hemos venido a ser embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5:20, en la Nueva Versión Internacional, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, les suplicamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, un elemento importante en relación a nuestro servicio, nuestro llamado, las cosas que hacemos ministerialmente hablando, es que la premisa sobre la cual debe estar fundamentada este llamado es el hecho de que no nos representamos a nosotros mismos. Nosotros somos embajadores, nosotros somos mensajeros. El mensaje viene de Dios, el mensaje es de Dios, el mensaje del Evangelio es eterno. Nosotros hemos sido delegados para llevar este mensaje, representamos al reino de Dios, estamos en una encargatura divina, hemos sido encargados divinamente, somos colaboradores de Dios. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que tener mucho cuidado de hacer las cosas en línea con ese llamamiento. Es un llamamiento santo, es el propósito de Dios que le sirvamos. Hemos sido honrados por Dios al ser llamados. Pablo dice: el Señor me honró poniéndome en el ministerio. Entonces, esto de ser embajadores nos enseña que representamos a Cristo en este mundo. Tenemos la responsabilidad de comunicar el mensaje de reconciliación entre Dios y la humanidad. En Efesios 6:20, el apóstol Pablo dice: por lo cual soy embajador en cadenas. Ojalá que hablen con valor como debo hacerlo, dice. Ojalá que hable con valor como debo hacerlo, porque soy embajador en cadenas. O sea, el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo un embajador. Un embajador es alguien que está en una embajada y que representa como embajador a otro reino, a otro país, a otra nación. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y en ese sentido, debemos entender que estamos bajo una misión. La misión es representar a Cristo, incluso en medio de las dificultades y adversidades, en medio del rechazo, de los obstáculos. Debemos nosotros mirarnos y vernos como representantes, embajadores del reino de Dios. Nuestra encargatura es bastante grande y gloriosa. Es por eso que tenemos la responsabilidad de ser luz. En Mateo 5:14 al 16, otra vez en la Nueva Versión Internacional,
Dice la Escritura, ustedes son la luz del mundo. Nosotros tenemos que poder vernos como luz. Tenemos que poder vernos como gente que alumbra. La presencia nuestra en este mundo es una manifestación de la gracia de Dios para con este mundo. Nosotros somos los que irradiamos iluminación, luz a este mundo. La Biblia dice que una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Incluso así, que brille la luz de ustedes delante de todos, para que vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Cómo es que alumbramos? Alumbramos a través de una vida testimonial por medio de las buenas obras que llevamos a cabo. Las acciones nuestras son la luz que refleja y que muestra que estamos en este reino de vida, que pertenecemos a un reino diferente, somos peregrinos en esta tierra. Esta es una verdad ineludible, clara, definitiva, mostrada aquí en las Escrituras. Somos la luz y como luz tenemos la responsabilidad de alumbrar. Somos embajadores llamados luz del mundo. Debemos mostrar a otros el amor y la verdad de Cristo a través de nuestras acciones y palabras. Tengan presente eso, nuestras acciones y palabras. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios que somos linaje escogido. Estas verdades que estamos mencionando son verdades que a veces de manera teórica las conocemos, pero debemos asimilarlas al punto de ser conscientes de la realidad de estas palabras. Debemos desarrollar conciencia de lo que somos como ministros del Señor. Somos el linaje escogido. Alabado sea Dios. Extraordinaria declaración. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Se refiere a los creyentes, a la iglesia, a los redimidos del Señor, a los salvos, a los santos. Eso es lo que somos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aleluya. Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos la pertenencia del Señor. Ahora, todo esto es con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar las obras maravillosas de Cristo Jesús. A eso hemos sido llamados, ese es nuestro cometido, tenemos que tenerlo presente, tenemos que considerar estas verdades de una manera especial, de manera que podamos realmente entender y comprender todo el privilegio que el Señor en Cristo nos ha concedido, todo el privilegio que tenemos en Cristo, que Dios en Cristo nos ha concedido. Debemos nosotros tenerlo presente. Es extraordinaria y gloriosa la posición que tenemos. Repito, ustedes son nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, adquirido por Dios, con el llamado de proclamar, de anunciar las virtudes, ¿no? Las obras maravillosas de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable. Como creyentes, tenemos la honra de haber sido llamados para proclamar las maravillosas obras de Dios, ¿no? Esa es nuestra función clave como embajadores de Cristo. Entonces, nuestra función de servicio implica representar a Cristo de manera digna y fiel en el mundo. Entonces, no hablamos de nosotros mismos, hablamos del reino de Dios, somos mensajeros, comunicamos el mensaje de reconciliación, somos luz y somos sal. Proclamamos las maravillosas obras de Dios a través de nuestras vidas y palabras. Ojo con eso,
de nuestras vidas y palabras. Por eso nosotros debemos honrar nuestro ministerio conduciéndonos adecuadamente. Es nuestra responsabilidad sagrada. Este llamado lleva consigo que reflejemos el carácter, el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Bendito sea Dios. Una cosa importante que tenemos que entender en relación a este llamado maravilloso es que el instrumento, el medio que nosotros comunicamos y a través del cual nos movemos es un medio de gracia. Es un medio de gracia. Esto es fundamental. La gracia de Dios es la que nos sostiene, la gracia de Dios. Hay que entender, la ley, dice la Biblia, ha sido dada para los agresores, para los patricidas, homicidas. La ley ha sido dada para ellos, para hacerles ver que están perdidos y que están en pecado. Pero la gracia es el instrumento a través del cual nosotros nos movemos, debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, debemos entender que el mensaje que nosotros traemos y transmitimos es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, es un mensaje de reconciliación. Nosotros no estamos enojados, nosotros estamos gozosos y deseosos de comunicar un mensaje de vida, de gozo, de paz, de libertad. Nosotros no somos portadores de malas noticias, somos portadores de buenas noticias. El mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo son dos mensajes distintos. El mensaje del Antiguo Testamento estaba basado en la ley, el mensaje del Nuevo Testamento está basado en la gracia. El mensaje de la ley era un mensaje de condenación, el mensaje de la gracia es un mensaje de vida, de esperanza, de salvación. Y ese es el mensaje. Nosotros somos mensajeros de la reconciliación, de la paz con Dios a través de Cristo Jesús. Cuando la ley es usada, porque la ley es buena, es usada legítimamente cuando entendemos que la ley ha sido dada para los transgresores, para los patricidas, matricidas, pero para nosotros hemos sido librados de la ley y estamos bajo la gracia y somos comunicadores de gracia. Por eso es que en Gálatas capítulo 6, versículo 1, se nos dice que si alguno, dice, hermanos, hablando de la comunidad cristiana, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, en alguna falta, dicen nuestras versiones, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con espíritu de humildad, con actitud humilde, dice la palabra de Dios. Entonces nuestra actitud es reconciliadora, es de paz, de amor, de armonía, de restaurar. Nuestro llamado es a restaurar, es a levantar, es a edificar, ¿no? Ese es el llamado de Dios. Hay que entender. En el Antiguo Testamento, a Jeremías le fue llamado para que destruya, derribe. Ese es el llamado del profeta del Antiguo Testamento. El llamado del profeta del Nuevo Testamento, del hombre de Dios del Nuevo Testamento, es a edificar, fortalecer, levantar, es a restaurar, es a dar palabras de vida, de ánimo, de reconciliación. Nosotros somos ministros de la reconciliación. Esta es una verdad que debemos tenerla presente en nuestros ministerios. Dice la Biblia que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ese es el llamado. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado aún de nosotros mismos, porque también nosotros podemos ser tentados. Es decir, la exhortación de Pablo es a restaurar a aquellos que han caído en pecado. Nos advierte que esa restauración debe ser llevada a cabo con humildad, considerando nuestras propias debilidades. Extraordinario. En Mateo 18:15, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando se habla de un hermano que peca contra nosotros. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y corrige su falta a solas. Si tu hermano peca contra ti, ve y corrige su falta a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Es decir, la instrucción del Señor a nosotros, sus seguidores, es abordar el pecado de un hermano en privado antes de llevarlo a una audiencia más amplia. Esto refleja la importancia de tratar el asunto con sensibilidad
y discreción. Alabado sea Dios. Esto refleja la importancia de tratar el asunto con sensibilidad y discreción. Es el Espíritu de Dios que nos gobierna, es la gracia de Dios. En Gálatas 3:24, la nueva versión internacional, dice la palabra de Dios. Uh, a ver, gloria a Dios. Que debemos nosotros ayudar y comprender que la ley fue dada como nuestro tutor hasta que Cristo, porque en Cristo hemos sido justificados. Es cierto, la ley tiene un propósito pedagógico, pero la ley nos salva. La ley nos lleva a Cristo, pero es Cristo el que salva. Entonces debemos tener cuidado de ministrar con gracia, con misericordia. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta es la actitud que tiene que acompañarnos mientras ministramos y edificamos a otros. Bendito sea Dios. Aleluya. La palabra de Dios es una palabra de gracia, de favor. La palabra de Dios es el instrumento que Dios nos ha dado como medio de gracia para alcanzar a los perdidos, para edificarnos a nosotros mismos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Recuerde que cuando Pablo escribe esta palabra, el Nuevo Testamento todavía no existía. Cuando él se refiere a toda la escritura, en ese momento inmediato se refiere al Antiguo Testamento. Y él está reconociendo que la escritura es un medio de gracia que Dios ha dado a su pueblo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Ese es el propósito de la escritura. La escritura es la espada, dice la Biblia, que corta, que trasciende, que va más allá. Es la palabra de Dios que quema toda paja, que derriba y quiebra toda roca en el nombre de Jesús. Entonces, debemos nosotros confiar en el poder de la palabra. La palabra de Dios es poderosa en sí misma. La palabra de Dios es vida, es eficaz. Debemos nosotros confiar en la eficacia de la palabra, en el poder de la palabra. Nosotros somos transmisores y comunicadores, propagadores de esa palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros no vamos con nuestro propio mensaje, vamos con el mensaje del cielo. Entonces, debemos nosotros usar la herramienta valiosa de la palabra de Dios para corregir y enseñar. Debemos usarla con el propósito de guiar hacia la justicia y hacia la restauración. Es importante comprender que ese es el llamado. Somos responsables de propagar el mensaje del Evangelio, comunicar las verdades de la palabra y hacerlo con humildad, de manera compasiva, con el deseo de restaurar y traer crecimiento espiritual a otros. Ese es el propósito de Dios. Cuando nosotros estamos ejerciendo este ministerio, estamos en funciones ministeriales, y nosotros entendemos que tenemos la responsabilidad de prepararnos, de instruirnos, de capacitarnos, pero entendemos que esa responsabilidad tiene que ser llevada a cabo pensando que es con el propósito de servir a otros, que es con el propósito de servir a otros. El servicio nuestro tiene que poner en consideración que está hecho para otros. Nuestro deseo es bendecir a los demás. Todo conocimiento adquirido, todo don, toda gracia, toda capacitación divina en nosotros tiene como propósito el bien de otros, de los otros. Ese es un corazón que debe a nosotros acompañarnos. Debemos nosotros pensar en los demás. Nuestro conocimiento no es para que nos sintamos orgullosos, seamos vanidosos o nos volvamos pretenciosos. El conocimiento es una herramienta de gracia para bendecir e instruir a otros, para servir a otros, para ministrar a otros. Esto es fundamental. Por eso es que la actitud en el servicio es muy importante.
Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice, nada hagan por egoísmo. En otra versión dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En esta traducción dice, nada hagan por egoísmo o vanidad. Bendito sea Dios. El ministerio debe ser llevado a cabo sin egoísmo, sin vanagloria, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros, hermanos, estamos sirviendo a otros, cuando nuestro ministerio lo ponemos a disposición de otros, estamos declarando en esa acción que los demás son superiores a nosotros, porque nosotros los estamos sirviendo. El ministerio es servicio, el ministerio es estar sirviendo a los demás. ¿Y cómo los servimos? A través de nuestros dones, ministerios, habilidades y capacidades que Dios nos concede, no para nuestro beneficio o vanagloria, sino para servir a otros, para bendecir. Recuerde que los pastores son dados por causa de las ovejas y no las ovejas por causa de los pastores. Repito, recuerde que los pastores son dados por causa de las ovejas y no las ovejas por causa de los pastores. Esto significa que Dios ama a las ovejas y por eso les da pastores. Dice, os daré pastores conforme a mi corazón. Os daré pastores conforme a mi corazón. El ministerio es por causa de los ministrados, no por causa de los ministros. El ministerio es por causa de los ministrados, no por causa de los ministros. Es decir, nosotros somos instrumentos, somos siervos, somos ministradores, estamos al servicio del pueblo de Dios. Y como Dios ama a su pueblo, entonces nos da como regalos, nos da como dones a ellos para bendecirlos, para servirlos. De ahí que tenemos que tener cuidado de entender que el ministerio no es para servirnos nosotros, sino para servir a los otros. No es para servirnos nosotros, es para servir a los otros. El ministerio tiene ese fin. Estamos al servicio de los demás. Por eso esa declaración mundana de que a mí no me gusta que me usen, es una declaración mundana, porque nosotros debemos estar complacidos de que nos usen. Nosotros estamos en este mundo para ser usados, para que la gente saque provecho de nosotros, porque Dios nos ha dado dones y gracias para que la gente se beneficie de eso que ha depositado. Nosotros somos un depósito divino para que otros sean beneficiados de lo que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos que vernos así, como instrumentos en las manos de Dios en beneficio de otros, como instrumentos en las manos de Dios en beneficio. Así tenemos que vernos. Y eso nos va a librar de tener expectativa de que la gente nos dé en recompensa algo por lo que estamos haciendo. Nosotros no debemos tener expectativa de que la gente nos dé por lo que damos. Nosotros debemos tener expectativa de que estamos sirviendo a Dios, estamos siendo instrumento del Señor y de Dios vendrá nuestra recompensa. Dice la Biblia, repito, nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El ministerio es algo sobrenatural y la sobrenaturalidad del ministerio se ve justamente porque Dios nos capacita para poner por delante los intereses de los demás antes que nuestros propios intereses. Eso es lo maravilloso del ministerio, que Dios pone en nuestros corazones que valoremos más los intereses de otros que los nuestros. Entonces debemos tener una actitud de humildad, de servicio, considerando los intereses de los demás por encima de los nuestros. En 1 Corintios 10:24 dice, nadie busque su propio bien, sino el bien del prójimo. Por eso debemos siempre estar buscando personas a las cuales bendecir, a las cuales ayudar. Nadie busque su propio bien, sino el bien del prójimo. Son palabras que Dios puso en el corazón de Pablo y que a través de la pluma fueron plasmadas en las escrituras para que quedaran para nosotros como instrucciones divinas. Nadie busque su propio bien, sino el bien del prójimo. Buscar el bienestar de los demás antes que el nuestro. Es el llamado de Dios. En Mateo 20, 26 al 28, nuestro Señor nos muestra
principios espirituales muy diferentes a las del mundo. Fíjense, miren la diferencia. Así que cualquiera, dice, así que cualquiera que quiera ser grande entre vosotros debe ser su servidor. Gloria a Dios. Cualquiera que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, dice la palabra de Dios. Fíjense, los principios son muy diferentes a los del mundo. Si nosotros queremos ser grandes entre nosotros, debemos ser servidores. Cualquiera que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Alabado sea Dios. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirva, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús nuestro Señor establece que el principio supremo de servicio lo presentó Él al dar su vida por la humanidad. Y Él nos llama a seguir su ejemplo, sirviendo a los demás con humildad y amor. Gloria a Dios. Ese es el llamado divino, entendiendo que para eso hemos sido hechos libres, para poder bendecir, libres para poder servir, libres para poder ministrar a los demás. Libertad no para hacer lo que nosotros queremos, libertad es para hacer las obras de Dios. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, ustedes hermanos han sido llamados a libertad, pero no se aprovechen de esa libertad para dar rienda suelta a sus propios deseos. Más bien sírvanse, ese es el contexto de la libertad. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Cuando yo te sirvo, estoy declarando que tú eres mayor que yo. Cuando tú me sirves, tú estás declarando que yo soy mayor que tú. Pero la declaración viene de parte de los otros, no de nosotros. Nosotros nunca nos declaramos mayores, siempre nos declaramos servidores. Nosotros nunca nos declaramos mayores, siempre nos declaramos servidores. Es el llamado divino y hemos sido hechos libres para servir, no para dar rienda suelta a nuestros propios deseos, sino para servirnos los unos a los otros. El servicio es la palabra clave en nuestro llamado. Hemos sido llamados a servir. Somos siervos de Dios. El ministerio es para servir. Somos apóstoles para servir con nuestro apostolado. Somos profetas para servir con el ministerio profético. Somos pastores para servir con el ministerio pastoral. Es decir, estos ministerios nos hacen siervos de otros. Estos ministerios nos hacen siervos de otros. Estamos para servir. Por eso debemos tener mucho cuidado de no tener una actitud autócrata, dictatorial, ¿no? De manipulación. Tenemos que entender que estamos para servir a nuestros hermanos. Debemos hacerlo en amor, con compasión, con gracia, con misericordia, siendo afables con los demás, siendo amigables con los demás, porque a eso nos ha llamado Dios. Estas premisas deben estar muy claramente visibles para nosotros. Debemos adoptar estas verdades y caminar en ellas con libertad. La libertad que tenemos en Cristo no debe utilizarse para beneficio propio, sino para servir a los demás con amor, para servir a los demás con amor. Hemos sido llamados a servir. En Romanos, capítulo 15, versículo 2, dice, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo para su bienestar, con el propósito de edificar, de edificación. Entonces, aquí es muy importante el contexto. Aquí está hablando de la convivencia entre nosotros los cristianos. Hay algunos que se quedan con Gálatas capítulo 1, donde Pablo dice que nosotros no servimos a los hombres, dice. Nosotros no estamos para servir a los hombres, dice Pablo, pero Pablo está hablando ahí de los hombres malos, está hablando de la gente malvada, pero aquí cuando dice que debemos servirnos unos a otros, agradarnos unos a otros, está hablando de los santos. Debemos bendecir, debemos pensar en otros, debemos tener cuidado de no herir, de no agraviar, de no perjudicar a nuestros hermanos. Debemos ser instrumentos de amor, de gracia, de misericordia. Debemos ser instrumentos de amor, de gracia, de misericordia. Debemos bendecir a la mayor cantidad de gente posible. Debemos procurar estar en paz con todos. Debemos evitar todo espíritu sectario, toda actitud de apartamiento, de separatista.
Debemos de renunciar a todo espíritu separatista. Somos un cuerpo, una familia. En esta familia hay diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes llamamientos, diferentes denominaciones, diferentes organizaciones. Pero todos, si estamos en Cristo, somos uno y debemos recibirnos unos a otros en amor. Estas premisas deben estar clarificadas dentro de nuestros corazones, en nuestra mente, de tal manera que cuando nos relacionemos no actuemos con suspicacia, con recelo, sino que sirviéndonos en amor, bendiciéndonos, trayendo palabras de reconciliación, de paz, de vida. Bendito sea Dios. Aleluya. Gracias, Mario, Marcelo, Dacur. Gracias por tus palabras. Gloria a Dios. Eres un regalo de Dios. Eres el poeta de Dios. Aquí nuestros hermanos nos están escribiendo por el interno y recibimos con gratitud cada una de sus palabras para Pastor Hugo Guailupo por sus palabras tan encomiables. Gracias, siervo del Señor. Ustedes son un regalo de Dios en nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo para su bienestar, con el propósito de edificar, de bendecir. Gloria a Dios. Ese es el llamado divino. El cristiano no puede estar enojado, ¿recuerdan? Porque el cristiano no puede estar enojado. El cristiano no está enojado, pero hay algunos que actúan como si hubiesen chupado, dicen algunos, un limón, ¿no? Están agrios, están molestos, están mortificados, están siempre en una actitud de ataque, siempre están corrigiendo, no, tú estás mal, y siempre están que estás mal, que falso profeta y que hereje, están en una actitud de juicio, de ataque. Y el evangelio, hermanos, y debemos entender lo que es la apologética no es el ataque de la fe, es la defensa de la fe. Nosotros estamos para defender la fe, no para atacar con nuestra fe. El ministerio que Dios nos ha dado no es un mensaje, no es un ministerio de ataque, es un ministerio de vida, de reconciliación, de fraternidad, de afecto, de gracia, de misericordia, de amar al que está caído, de levantar, de bendecir a los que nos maldicen, de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen. La oración del Antiguo Testamento es muy diferente a la oración del Nuevo Testamento. En las oraciones del Antiguo Testamento, hermanos, el justo clamaba justicia. En las oraciones del Nuevo Testamento, el justo clama misericordia. Voy a repetir eso. En el Antiguo Testamento, el santo del Antiguo Testamento, que no tenía una revelación y una visión clara de lo que era la gracia, el santo del Antiguo Testamento clamaba justicia. El santo del Nuevo Testamento clama misericordia. La sangre de Abel clamaba justicia, la sangre de Jesús clama misericordia. Nosotros estamos bajo la sangre de Cristo Jesús. Nosotros igual clamamos misericordia. Dice la Biblia que cuando mataban a nuestro Señor, el Señor decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estaba Esteban siendo apedreado, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es la oración del santo de la gracia. El santo de la gracia clama, ora por los que los persiguen, y la Biblia dice, ama a sus enemigos y bendice a los que lo maldicen. Esa es la actitud del hombre de Dios en el nuevo pacto. Esa es nuestra actitud, ese es nuestro llamado. Y por eso podemos ser amigos de todos y bendecir a todos, ¿no? Tener una actitud de gracia y de misericordia, no estar en una actitud de ataque. No, ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es misericordia, es gracia. Es como cuando estos dos discípulos vinieron al Señor y dijeron, en Samaria no quieren recibir, te vamos a mandar que descienda fuego del cielo para que los consuma. El Señor los tuvo que detener diciéndoles, ustedes no saben de qué espíritu sois. No hagan eso, ustedes no son de ese espíritu, ustedes son de espíritu de vida para preservar, no para destruir. Ese es el llamado de Dios y a veces la gente no distingue entre el ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto y esa no distinción hace que cometan muchos errores y hagan cosas en el nombre de Dios y la hacen mal. Este servicio tiene que ser vista como un ministerio enfocado en beneficio y bienestar de los demás. El ministerio debe estar enfocado en el beneficio y bienestar de los demás. Tenemos que desarrollar una actitud de humildad, amor y desinterés, desinteresado, siguiendo el ejemplo del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios.
como siervos de Dios, hemos sido llamados a servir. Servir es la palabra clave de nuestros ministerios. Somos siervos de Dios y estamos al servicio de nuestros hermanos. La gente debe sacar provecho de nosotros porque hemos sido dados como un regalo de Dios a las naciones. Y si es así, entonces debemos dejar que nos usen, que saquen provecho de nosotros, que se beneficien, que realmente ellos puedan gustar de la gracia de Dios a través de nuestros ministerios. A eso nos ha llamado Dios y ese es el llamamiento santo que Dios nos ha hecho. Voy concluyendo. Este ministerio, hermano, debe ser llevado de tal manera que no caigamos en la indolencia, en la mediocridad. Nosotros debemos buscar la excelencia en nuestro ministerio. La excelencia está revestida de gracia, de amor, de misericordia, de favor. La mediocridad es algo que Dios detesta. En el Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que hiciere indolentemente la obra de Dios. Debemos hacerlo con excelencia, con deseo de servir, con calidad de esclavos, como dice nuestro pastor hermano Jonathan Hope. Debemos hacerlo con excelencia, buscando ser eficaces. Y déjenme definir la mediocridad como la mezcla de ley y gracia. Déjenme definir la mediocridad como la mezcla de ley y gracia. La ley mezclada con la gracia es un servicio mediocre, porque es gracia, es favor de Dios. Esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, afirma tu corazón en la gracia. Cuando mezclamos la ley y la gracia, estamos haciendo una mezcla que lleva a la mediocridad, es un servicio mediocre, porque nosotros somos ministros de gracia, de favor. La ley tuvo su propósito, tiene su lugar, pero es la gracia la que salva, es la gracia la que justifica. Es en Cristo Jesús que hemos sido redimidos. La ley fue cumplida por Cristo en favor nuestro. Los mandamientos fueron obedecidos por Cristo en favor nuestro. En Cristo Jesús nosotros ya guardamos la ley. En Cristo Jesús ya obedecimos todos los mandamientos. Somos libres para servir al Señor sin ninguna exigencia, sino habiendo sido satisfecho Dios en Cristo Jesús. Así que servir a Dios de manera mediocre implica mezclar la gracia de Dios con la ley, lo cual puede llevar a una comprensión y aplicación incorrecta de los principios bíblicos. La gracia de Dios, por cierto, se refiere al favor no merecido que el Señor otorga a la humanidad a través de la fe en Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, es un regalo. La salvación es un regalo de Dios que no podemos ganar por nuestros propios méritos, sino que se nos da por la pura misericordia y el amor de Dios. La ley tuvo su propósito, el fin de la ley, el propósito, la ley es Cristo Jesús. Estamos enfocados, centrados en Cristo, en lo que Cristo ha hecho. Nuestra bendita esperanza es Cristo, nuestra paz es Cristo. Él es el príncipe de paz, Él es nuestra esperanza, Él es todo para nosotros, para que en todo Él tenga la preeminencia. Nuestra confianza está puesta en la persona de Jesús y en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Cuando se mezcla la gracia con la ley de manera incorrecta, se puede caer en un legalismo religioso que busca ganar la aceptación de Dios a través de la observancia estricta de reglas y rituales. Nosotros somos siervos del Señor. La enseñanza bíblica clara es que somos salvos por la gracia a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras propias obras o cumplimiento de la ley, no. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, es un don de Dios, es la gracia de Dios. Esto significa, hermanos, que la ley, aunque tuvo su lugar, no puede salvar. Es la gracia en Cristo Jesús la que salva. Jesús cumplió la ley por nosotros. Gloria a Dios. Servir a Dios de manera mediocre, repito, es mezclar la gracia con la ley. Es gracia solamente, es la gracia solamente la que salva, no por obras para que nadie se gloríe. Como es la gracia de Dios la que funciona en favor nuestro, tenemos que entender que esto está basado en la obra de Dios en nosotros. Hemos sido regenerados, hemos sido nacidos de nuevo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza, somos una nueva especie de ser, hemos sido hechos nuevas criaturas, Dios nos hizo en Cristo Jesús para que hagamos las obras que Él preparó de antemano, bendito sea Dios, es la obra de Dios, no nosotros, no es la carne,
no es nuestra propia energía, no es nuestra propia habilidad, es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios morando en nosotros, la que nos capacita y potencia para hacer lo que hacemos. Dependemos plena y totalmente del poder de Dios que mora en nosotros. La perspectiva espiritual es que estamos empapados por el poder y la guía del Espíritu Santo. Nuestra motivación es el amor de Dios que mora en nosotros. Es el deseo de obedecer y glorificar a Cristo en todo tiempo y en todo momento, en todo lugar. Este tipo de servicio va mucho más allá que nuestras habilidades naturales, nuestras habilidades humanas, va mucho más allá. Es la gloria de Dios, es el poder de Dios que nos va a llevar a resultados impactantes y transformadores. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. Aleluya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿no? Entonces, esta escritura nos muestra que somos creados en Cristo para realizar buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Hemos sido llamados a hacer buenas obras, no nuestras buenas obras, sino las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Servicio, adoración, congregarse, predicar, ministrar, ayudar a otros. Son gracias divinas que Dios ha concedido para que caminemos y actuemos en ellas. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Gálatas 2:20 dice que hemos sido crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo vive a través de nosotros, en nosotros. Servimos a Dios, lo que caminamos ahora en el cuerpo ya no lo vivimos en la fe que es en Cristo Jesús. Él nos ha amado, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Voy a ir terminando. Fíjense, el apóstol Pablo acá dice en Gálatas 2:20, quien me amó y se entregó por mí. Quien me amó y se entregó. Pablo era consciente del amor de Cristo hacia él. Nosotros debemos desarrollar conciencia del amor de Dios hacia nosotros. En la ley, la gente está siempre diciéndole a la gente, tienes que amar más a Dios, tienes que amar más a Dios, tu amor tiene que ser más fuerte para con Dios. No, no es cierto. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. En la medida que entendemos que Dios nos ama, nosotros responderemos amándole. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La fortaleza nuestra no está en el amor que nosotros le tenemos a Dios, sino en el amor que Dios nos tiene a nosotros. Debemos desarrollar conciencia del hecho de que Dios nos ama. Y la cruz es una evidencia clara, objetiva, de que Cristo Dios nos ha amado. Y si Él nos ha amado, nuestra fortaleza está en ese amor eficaz, ese amor incomparable, ese amor incondicional. Dios nos ama. Juan se refería a sí mismo como alguien a quien Jesús amaba. Juan se refería a sí mismo a alguien a quien Jesús amaba. Nosotros tenemos que sabernos amados por Dios. Voy a repetir eso. Nosotros tenemos que sabernos amados por Dios. Eso es fundamental. Tenemos que aprender a sabernos amados por Dios. Cuando nos sabemos amados por Dios, hermanos, nosotros tenemos seguridad, nos sentimos seguros. Pero si no nos sabemos amados por Dios, entonces vamos a vivir con temor, con desconfianza. Debemos tener confianza en el amor que Dios nos tiene. Eso es fundamental. Cuando estamos en Cristo, nosotros estamos revestidos de Cristo, estamos protegidos por el amor de Dios, Dios nos ama de manera incondicional y ese amor nos potencia, sostiene y nos da la habilidad para servir sin temor. Termino diciendo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra cosa en la que debemos desarrollar conciencia es en el hecho de que somos criaturas nuevas. Somos criaturas nuevas. Debemos sabernos nuevos en el Señor, regenerados, nuevos. Conozco un amigo predicador que fue a una reunión social con unos amigos del pasado y estos amigos comenzaron a hacer referencia de algunas experiencias vividas en el pasado y él decía, ese no fui yo, ese fue la vieja criatura, ese fue el hombre viejo, yo soy una nueva criatura, yo soy una nueva creación.
y hoy nació de nuevo. Y tuvo que repetir varias veces esta declaración y la gente se quedó con la inquietud y esto le dio la oportunidad de predicarles el Evangelio. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, somos una nueva especie de ser, somos una nueva creación. Debemos desarrollar conciencia de lo que somos. Gloria a Dios. Eso nos va a permitir movernos con total libertad y con total confianza. Hemos sido perdonados, redimidos, justificados en Cristo Jesús y realmente esa es nuestra gloria. Bendito sea Dios. Vamos a orar, vamos a quedar pendientes para la próxima clase, el próximo martes, pero hoy concluimos con estos puntos que hemos mencionado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos y amigos que nos han seguido a través de estos medios, Señor, oh Dios amado, digitales. Gracias por estas plataformas que nos ayudan para poder llegar a mucha gente, Señor. Y gracias por nuestros hermanos y amigos que nos han seguido a través también del Facebook y de otras plataformas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Nos quedamos en el interno con los alumnos y gracias a ustedes, hermanos y amigos que nos han seguido a través del Facebook. Bendito sea Dios, Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.